Muy buenos días a todos aquí presentes, igual también a los que se han conectado a través de la plataforma Zoom. Es un gusto y un placer estar aquí de nuevo con ustedes. El domingo pasado yo compartí con ustedes un tema que se llamaba Esperanza de Dios, esperanza de la humanidad para con Dios. De igual manera esa misma esperanza la tenía Dios para con la humanidad. ¿Y cuál era? Era de convertirse en ese Padre. De igual manera, sus hijos, toda la humanidad, que se convirtieran en esos hijos verdaderos. Ese es el anhelo. Y eso es lo que yo quería compartir el domingo pasado, pero hoy también hay algo que faltó, que quería hablarles y el tiempo no dio. Y voy a hablar acerca de la restauración del Edén original, que en el cual también lo miramos en la Biblia. En Génesis 1:28 dice que Dios estableció, creó a Adán y a Eva en ese lugar. Entonces vamos a ver la restauración de ese Edén original. Entonces, para lograr Dios su verdaderamente ideal, los creó allí, en ese lugar. Pero cuando nosotros escuchamos verdaderamente esas palabras, porque vienen de Dios, ¿verdad? Lo que es el Edén, nos imaginamos que fue extraordinario ese Edén, creado por Dios mismo, ¿verdad? Y de donde que no nos hubiese gustado a nosotros saber cómo era ese Edén. Estoy seguro que cada uno de nosotros nos gustaría saber eso. Yo voy a compartir con ustedes algunos versículos bíblicos, pero también voy a compartir las palabras de los padres acerca del jardín del Edén. Verdaderamente pensamos nosotros que era eso, un jardín así, con diferentes colores, muy lindo, muy bonito. Eso pensamos nosotros, ¿verdad? Pero también vamos a ver el punto original, donde el cual el Edén estaba para establecerse. Vamos entonces a comenzar a ver los versículos bíblicos. Y en Isaías 51:13 dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. En Ezequiel 28:12 dice: en el Edén estaba, y aquí pongámosle mucha mente a este versículo, porque dice: en el Edén estaba el huerto de Dios, en el huerto de Dios. El Edén estaba en el huerto de Dios, y toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La anchura de sus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Pongámosle mente muy bien a este versículo bíblico de Ezequiel. En Ezequiel 36:35 dice: y dirán esta tierra desolada, se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas estuvieron. En Joel 2:3 dice: delante de él consume el fuego, y detrás de él abraza la llama, como el huerto del Edén, en la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Hay muchos versículos más que nos hablan acerca de este jardín, pero no nos daría tiempo ponerlo todos aquí. Ahora vamos a compartir
las palabras de los padres. Aquí está otro versículo en Isaías 37:12 que también dice: ¿acaso la libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. Ahora sí, dice la palabra de los padres: cuando pensamos en el jardín del Edén, antes de la caída, inmediatamente pensamos acerca de Dios. Entonces, lo asociamos con Adán y Eva, a quienes Dios bendijo después de sus 6 días de creación. El jardín del Edén fue originalmente nuestro hogar de los ancestros humanos sin pecado, y todas las cosas de la creación, los cuales no habían sido invadidos por el mal o el pecado. Todas las cosas fueron creadas por los seres humanos, y ellos fueron creados por Dios. Tristemente, los seres humanos fallaron en vivir por Dios, y como consecuencia de esto, ninguna cosa fue capaz de armonizar con los seres humanos. A causa de esto, cuando pensamos en el jardín del Edén, nos sentimos profundamente tristes. Esto es así porque nuestra mente, nuestro cuerpo quedaron impregnados del sentimiento de culpa. Debido a que fuimos nosotros realmente creados con todos esos elementos, era para realmente reflejar a Dios. Pero al no llevarse a cabo esta conclusión, el ser humano miramos que se limitó. Se limitó, él no conoce verdaderamente la gloria de Dios. Él tiene nada más ese conocimiento, lo más la parte material, lo físico, pero más allá de esa presencia divina no tiene, porque Dios es un Dios del mundo físico, mundo espiritual y el cosmos. Cuando un ser humano realmente, o esos dos personajes que fueron creados allí, hubiesen realmente cumplido con este propósito, tuvieran ese mismo conocimiento. Y ya vamos a ver por qué, porque las palabras de nuestros padres también habla de su majestuosidad de Dios, pero también el reflejo que Dios tenía que ver una vez que el ser humano logre ese tipo de nivel. Dios es la existencia central del cosmos. Ese Dios es Padre y Madre universal, Padre y Madre de la totalidad. El Creador es indudablemente quien gobierna los objetivos de todo el mundo creado. Los ancestros humanos, a nacer heredando del Creador la esfera del corazón de los padres, serían los padres terrenales. En este sentido, centrados en el cosmos, descubrimos 3 grandes padres: el Padre, Madre Celestial y Eterno, y al mismo tiempo los padres de la tierra y los padres del hogar. Centrados en que estos 3 grandes padres viven una vida de contenido público. No es el dinero, ni el torno o lo material, ni es el conocimiento, ni tampoco el poder. Viven exclusivamente centrados en el amor. Dios, los padres de la tierra, los padres del hogar, son los sujetos de origen de todas las cosas con amor. Y aquí podemos ver nosotros entonces su verdadera majestuosidad de Dios. Pero, ¿cómo iba Dios a reflejar su majestuosidad? Dios no tiene todo ese poder, pero Él no puede mostrarlo sustancialmente. Él no puede mostrarlo. Entonces, miramos que a través de quién Él iba a poder mostrar esa majestuosidad, de esos hijos que fueron creados a imagen y semejanza suya. No solamente los que estaban en el jardín del Edén, toda su descendencia al cual hoy nosotros pertenecemos de ese mismo linaje, verdaderamente
Dios quiere reflejar su verdadera divinidad. Entonces, a través de eso es que Dios pensaba establecer ese propósito del ideal, pero con todos sus hijos, ese reino celestial. Antes de la creación, primero existía Dios. Ya estaba Dios y concibió la palabra. Esa palabra es de un contenido capaz de crear y producir sustancia y dejarla tal cual, sin ninguna relación con Dios, sino que Dios quiere unirse eternamente con ella, llevar a cabo un ideal de unidad invisible que nada ni nadie pueda separar, ni Dios ni el ser humano. Por ello, desde los días del origen, no es que Dios y el ser humano comenzaron separados. No comenzaron separados, dice Dios, sino que lo hicieron juntos, al mismo tiempo que la presencia de Dios, yo comencé, dice Padre. Allí entender esas palabras no es muy fácil, ¿verdad? Sabemos de que Dios es nuestro creador, pero dice Padre que lo hicieron juntos. ¿Lo hicieron por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo hicieron juntos? Nosotros miramos la gloria que fue dada a su Hijo unigénito, a Jesús, Dios, amor y verdad, la gracia que recibió. Dice que lo hicieron juntos porque la palabra sale de Dios. Esa palabra sale de Dios. Entonces es por eso que lo hicieron juntos. Y esa palabra, debido a que Dios tiene esa divinidad y en este mundo físico, material, tiene que visibilizarse, esa palabra se hace carne. Es por eso que nosotros miramos en Juan 1:14. Y esto muchos pensamos diferente también, porque pensamos de que era Dios mismo. Y dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, miramos claramente que es junto, Dios actúa conforme a su palabra. De Él sale y Él mismo la materializa. ¿A través de quién? De esa creación que Él hace a través de sus hijos. Por eso actúan de una manera igual, conjunta con Dios. Conjunta con Dios actúa su palabra. La palabra es un contrato entre Dios y el ser humano. Si hacen esto, te doy esto. Las enseñanzas de la Biblia son contratos. El contrato que asegura que si haces esto, te daré esto otro. Si cumplimos el contrato, el cielo nos dará prosperar. Si incumplimos el contrato, el cielo nos llevará a la ruina. Claramente podemos ver aquí entonces nosotros. Y aquí es muy importante que nosotros podamos entender estas palabras del Padre, porque fuimos creados entonces para vivir con toda esa gloria de Dios. Porque el ser humano fue creado para estar junto con Dios. Cuando realmente Él se mantiene en esa unidad con Dios, recibe esa gracia y esa divinidad y encarna, porque esa palabra de Dios se mantiene allí activa en ese objeto. Entonces aquí es donde el ser humano mantiene la conexión vertical, recibe ese amor y de verdad y también ese corazón de Dios, lo puede encarnar. Al desapartarnos de Dios, no recibimos, perdemos la gracia, perdemos la divinidad. Es por eso que sufrimos, es por eso
que tenemos muchas complicaciones en nuestra vida, porque nosotros no fuimos creados a estar aparte de la voluntad de Dios. Fuimos creados para estar unidos con Dios, no aparte. Así nosotros no podemos recibir ese amor y de verdad que Dios verdaderamente quiere compartir y dar a sus hijos. Entonces nosotros podemos ver claramente que el propósito de la humanidad, de toda la humanidad, es conectarse al amor de Dios. Pero debido a que el único que puede proclamar la palabra es el ser humano, y también es el único que puede realmente unir al ser humano a Dios, porque aquel que conoce, aquel que practica esa palabra, él la transmite a sus hermanos, compañeros, amigos, vecinos. Él, al estar haciendo esa conexión con Dios, él también puede superar estas palabras. Debido a que viene de Dios, esta palabra, él puede producirse en sí mismo una persona nueva. Puede producir una persona nueva. Esa palabra puede producirse así, en esa persona que se mantiene transmitiendo su palabra. Podemos entonces lograr aquí también el estándar de perfección. Porque Dios, como dije al principio, trabaja en conjunto con su palabra. Al poder estar transmitiendo esa palabra, adquiere solidez. Y aquí está el punto donde el cual esa persona puede ser resucitada, porque se convierte en un objeto de Dios. Y también el sujeto que es Dios con él. Al estar con esa acción y dar y recibir, aquí es donde este ser resucita, crece y encarna, solidifica esa palabra en él. Y aquí es donde se da la resurrección del ser humano. Entonces podemos ver nosotros que es muy importante mantener esa conexión, es muy importante practicar. Cuando nosotros recibimos esa palabra, por más caído que sea, si mantenemos esa transmisión y la práctica, va a ir despertando dentro de esa persona ese amor de Dios. Va a ir despertando. Porque, como dije, esa práctica, eso que se da como un objeto, es que Dios mismo comienza a iluminar ese corazón. En esa fuerza de Dios dice, Padre, que aquí se genera una energía en esta persona, en el cual Él comienza a desarrollar y su corazón comienza a capaz de poder amar a sus propios enemigos. Y también el aumento de su capacidad es que se convierte en ese sujeto y tiene ese corazón de poder convertirse en objeto ante todo el mundo satánico. Es aquí donde él entra la fuerza de Dios y puede tener ese dominio, donde su corazón y su amor verdaderamente refleja esa unidad y sustancia de Dios. Dios no habla por sí solo, Dios de acuerdo a sus principios, esos principios que en el cual Él mismo los creó. Dios habla a través de eso. Entonces, así como Dios, porque Dios al crear, Él creyó en sus hijos que iban a convertirse en ese ideal. Así nosotros tenemos que creer en Dios. ¿Para qué? Para encarnar ese principio de fe que en el cual fueron creados. Una vez que verdaderamente nosotros hagamos eso, vamos a perfeccionar y encarnar esas palabras que Dios verdaderamente las dio desde un principio. La sustancia y el establecimiento se daría de esa manera. Y así verdaderamente podrían convertirse en esos hijos que verdaderos, adquiriendo y reflejando su verdadero amor. Cuando verdaderamente Jesús vino aquí a la tierra, dice, Padre, ¿con qué propósito vendría Jesús aquí? Hay dos propósitos por el cual vino, porque Él lo hacía a los 30 años, Jesús con esas lágrimas, con eso tristeza,
proclamando su palabra de Dios. 2 puntos dice que el cual era tratar de que la humanidad entera verdaderamente se conectara a Dios. Un punto. Y el otro era que sus hijos, toda la humanidad también, se convirtieran en esos hijos verdaderos. Ese era el otro propósito de Jesús, de que el ser humano conociera el propósito de Dios, pero también sustancializar el reino de Dios en cada familia, en cada hijo, en cada hija. Él quería mostrar el ideal de Dios, mostrando él a nivel individuo, muestra su ideal, quién es Dios, pero también, no solamente quiere mostrar a la familia, lo cual él no logra poder establecer, ¿verdad? Entonces, él dice que yo voy a volver de nuevo para mostrarles esa sustancia, el ideal completo de Dios. Es por eso que nosotros también tenemos que participar de esto, participar de esta sustancia. Pero también a nivel de individuo cada uno podemos reflejar el ideal divino. Podemos experimentar esa gloria de Dios. Entonces Él vino pues, para reconectar a la humanidad, pero también para establecer el reino de Dios conforme a la humanidad. Pero como el pueblo judío en esa época no le escucharon, no pudieron atenderlo ni poder entender sus palabras, sabemos lo que pasó. Él no pudo sustancializar toda su obra de Dios maestra que tenía preparada para con él. Cuando el primer Adán no lo establece, Jesús venía con esa misma misión. Pero tampoco él la puede establecer porque no le permiten a él que alguien, aunque sea uno, creyera para poder mostrar. Porque una vez que hubiera establecido ese fundamento, por eso Jesús, si nosotros miramos en el Monte de la Transfiguración, él lleva a 3 nada más, ese fundamento. Con esto, dijo Jesús, yo continúo. Cuando le decía a Dios que permitiera que pasara la copa, pero que no se hiciera la voluntad, pero no tenía a nadie. Y aquí es donde él se dio cuenta que su verdaderamente misión estaba a punto de terminar. No porque él quería o que ser el ideal de Dios, sino porque no le estaban permitiendo, no tenía una persona que le creyera esta sustancia que Dios lo había enviado para que estableciera. Entonces podemos ver que eso se falló. Entonces podemos ver nosotros claramente en este versículo de Ezequiel 28:12, una vez más podemos ponerle mucha atención, que dice, el Edén estaba en el huerto de Dios. No era el Edén estaba en el huerto de Dios, y esas piedras preciosas están en tus vestiduras, en sus vestiduras, y muestra todos los colores, muestra toda la grandiosa obra de Dios que Él visibilizaba ya una vez que su obra maestra se estableciera. Pero ¿quién era ese Edén? ¿Quién era ese Edén? Dios iba a regocijar en ese Edén, iba a mostrarse a través de ese Edén, iba a mostrar todo ese ideal concretabilizado, Dios. Por eso el Padre él dice que la familia son un jardín. Eso dice Padre. Las familias son un jardín, dice. Pero para que se establezca un jardín, ¿qué es lo que tiene que haber? Toda esa verdaderamente ideal que Dios está dentro de Dios. La armonía, el amor, la lealtad, la filialidad, el amor verdadero. Todo eso tiene que haber en una familia, pero depende del individuo, familia, tribu, nación y mundo y el cosmos. Es así como refleja su verdadera potencial Dios. La sustancia aquí en este mundo físico
se llevaría a cabo a través de esos hijos. El Edén sustancial en el reino de los cielos establecido, pero también mostrándose Él en el mundo espiritual a través del espíritu de estos seres. Porque Dios ni en el mundo espiritual tiene visibilidad. No tiene visibilidad Dios. Porque Dios es una energía universal. Eso es Dios. Escuchábamos la palabra de los padres. Entonces, esa misma visibilidad que Dios pensó hacerlo en esa época cuando Dios crea a Adán y Eva, no está perdida. Nosotros pensamos que tal vez aquello ya se perdió, ya no se estableció. Y si nosotros quisiéramos, si queremos realmente conocer cómo es ese Edén, cómo iba a establecerse ese Edén, tenemos la oportunidad. Dios es principios, es Dios de principio. Y cada uno de los que en el cual creó con todo su amor y su corazón, de la misma manera, Él piensa y quiere que cada uno establezcamos ese Edén. Quiere mostrarse a través de cada uno. Eso es lo que Dios quiere. Miramos que Jesús fue igual. 4.000 años después viene Jesús, pero Jesús era el mismo Adán. Dice que es el postre Adán. La misma responsabilidad que tenía el primer Adán, tenía que cumplirla Jesús. Dios no cambia para nada. Hoy en día también igual. Todos nosotros somos Adanes y todas ustedes son Eva. El propósito de Dios es ese, siempre, de que cada uno de nosotros conozcamos su verdadera identidad, su verdadera, gloriosa, majestuoso amor que tiene Él dentro de sí. Pero Él no puede mostrarse por más que en vez Él quiera. Nosotros tenemos un punto muy importante que cumplir y es unirnos a Él y cumplir con nuestra responsabilidad. Una vez que nosotros nos mantengamos, como decía la palabra de los padres, esa conexión, practicando la palabra, nos convertimos en objeto de Dios. Y es que aquí donde Dios comienza a ¿qué? Como Él trabaja en conjunto con su palabra, entonces comienza a dar fuerza, comienza a resucitar esto que está aislado de Él. El acercamiento de nosotros es ese, que tenemos que mantenernos en conexión con Él, en unidad con Él. Y allí nosotros solidificamos el amor, conocemos su corazón y verdaderamente vamos a encarnar ese principio que nosotros, de fe que Dios tuvo desde un principio de la creación. Y aquí es donde nosotros vamos a reflejar. Solidificamos el carácter, solidificamos su amor y su corazón y su gloria. Y vamos a realmente nosotros entonces a cumplir con ese propósito. Pero la conexión es muy importante, la vitalidad, no apartarnos, porque nosotros no fuimos creados para estar aparte de Él. Una vez que nosotros conocemos esto, es mantenernos siempre en conexión de Él. Una vez que nosotros recibimos bendición, es mantenernos conectados con Él también. Si nosotros nos apartamos, una vez que recibimos la bendición, también tenemos fallas. ¿Por qué? Porque no es ese propósito. A nivel de individuo hay que mantener la conexión, pero también a nivel de familia. Dios aumenta cada vez más su fuerza, pero su amor, porque aquí en una familia ya son 2, y después de 2 vienen 3, y vienen 4, vienen 5, y es una felicidad para Dios, y se convierte en el centro de esa familia. Pero hay que estar en conexión. Si nos desconectamos, esa familia, esa persona, esa familia, esa pareja, pierde esa gracia, pierde esa gloria de Dios. Es por eso que se lleva a cabo y que el ser humano, que las familias, que las parejas verdaderamente ya no pueden progresar en muchas cosas porque ya están apartados y la fuerza de Dios es débil. No hay una fuerza de Dios vivas como en el centro que Él tiene que estar en esa persona y en esa familia. Tiene que estar allí. Fomenta todos los pensamientos. Cuando una familia o una persona o una mujer o una niña o un niño están allí conectados con Dios, Él es el centro de sus pensamientos, acciones, todo Él lo hace comienza a reflejar a través de ese cuerpo. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esto, el Edén que Dios quiso establecer, porque no se estableció, estaba en el huerto de Dios.
Y ese Edén, el Edén significa alegría. Eso significa alegría. Entonces, eso es lo que tenía que haber. Pero con toda esa majestuosa gloria de Dios, tenían que reflejar este Edén construido. Una vez construido, reflejaría toda esa gran gracia y esa gran gloria. Y conoceríamos. Cuando nosotros escuchamos las palabras del Padre, dice, yo no quisiera estar aquí. Porque Él conoce la gloria de Dios. Él sabe que es grandioso. Es una felicidad conocer el corazón de Dios. Lo mismo Jesús conocía. Él también. Y se lamentaba porque Dios sufría, que sus hijos sufrían. Yo lo dije también el domingo pasado, ¿verdad? Cuando una persona verdaderamente adquiere este punto, él derrama lágrimas porque siente el mismo dolor de Dios para con sus hijos que están aparte. Siente dolor, ¿verdad? Ha usado todo el método necesario, Dios, para que la gente se conecte. Pero también tenemos que reconocer el momento que vivimos. Cada vez que la providencia avanza, la providencia no se detiene. Cada época, cada era que pasa, hay algo que Dios va dando nuevo. Y es por eso que no nos podemos quedar nosotros a todos allá solamente en el pasado. Tenemos que vivir el presente. ¿Y cómo lo hacemos? Conexión, pidiendo sabiduría a Dios. Y aquí es donde nosotros vamos también a mantener, adquiriendo, recibiendo y nuestra mente abriéndose para de esas nuevas posibilidades que Dios se acerca cada vez más ante la humanidad y ante cada uno de nosotros, ante todos sus hijos. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, depende del ser humano que realmente el establecimiento de este Edén. Porque si cumplimos, vamos a establecerlo. Pero si no cumplimos, continúa la providencia, Dios postergándose. Pero Dios lo va a lograr, eso es así. Tal vez no hoy, tal vez no en esta época, en esta era, pero también lo va a lograr a través de nuestra descendencia, porque ese es su propósito. Él no va a cambiar, no cambia su ideal. Con principios universales fuimos creados y eso lo va a lograr Él establecer. Hay un versículo bíblico que dice, yo llamo al ave del oriente, a Dios, dice, yo amo al ave del oriente, al hombre de tierra lejana como mi consejo. Yo hablé, dice Dios, y lo haré venir. Él lo ha pensado y así lo haré. Él no va a cambiar, Él lo va a establecer. Pero también no depende del mismo, depende de la responsabilidad que también nosotros asumamos. Entonces, hermanos y hermanas, yo quería también transmitirles verdaderamente servicio dominical basado en este punto muy importante que todos nosotros verdaderamente anhelamos también conocer, que es el Edén. Y el Edén, el construir ese Edén. Nosotros tenemos que cumplir ese Edén, desde el individuo hacia la familia, la tribu y el cosmos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos, que Dios les bendiga a todos y a todas.